a cumplir con esta obligación. Ahora sí damos la bienvenida al doctor Héctor Guzmán, que viene a hablarnos acerca de los cambios que empiezan a regir ya en el sistema privado de pensiones y las pensiones. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Coméntenos. Yo hacía alusión a las personas que lamentablemente optaron por una pensión en dólares. Hemos visto un tipo de cambio que no se ha recuperado, y las personas decían, bueno, ¿y ahora qué hago? Esto ya no hay retroceso, pero con estos cambios, ¿qué opciones empiezan a dársele a muchas personas? Bueno, este cambio en realidad apunta a un universo de personas que están por contratar una pensión. Así es, que todavía no perciben una pensión. Todavía no perciben una pensión, están eventualmente evaluando el tema, ¿no es cierto? Y, digamos, trata un poco de solucionar una de las inquietudes que nosotros habíamos detectado a raíz del Centro de Orientación al Futuro Pensionista, que es un centro que maneja la Superintendencia, y que nos ha permitido levantar información respecto a las necesidades que las personas tenían, ¿no? Básicamente lo que habíamos identificado son tres temas, tres necesidades fundamentales. Primero, que el sistema pudiera ofrecerles un tipo de pensión en el que ellos pudieran ver de manera objetiva el crecimiento de la pensión, ¿no? Independientemente de lo que ocurra con variables macroeconómicas, la pensión puede ir subiendo a un determinado nivel cada año. Lo segundo que nos habían solicitado es que eventualmente el proceso de elección sea un proceso más simple y más sencillo, que no hubieran tantos productos con tantas variables, con tantas subvariables. Y lo tercero, que hubiera un enfoque mucho más profundo en el tema de orientación. Y lo que hace esta norma básicamente es enfocar a estos tres niveles. El primero, como el que tú mencionabas, con respecto a las pensiones ajustadas. A partir del viernes, el sistema ha dejado de ofrecer pensiones nominales, ha dejado de ofrecer una pensión que no tenga un índice de ajuste en el tiempo. Que no vaya a incrementarse. Exactamente, ¿no? Que si a eso le agregas el problema del dólar, entonces tienes gente hoy día que reciben pensiones en dólares, que el tipo de cambio, digamos, expresa un menor valor que el que tenían al momento de contratarlo, pues, por una variable que es tipo de cambio que finalmente afecta, digamos, este tipo de pensión. Y hoy día se les ofrece a estas personas la posibilidad de que si quisieran contratar pensiones en soles o en dólares, estas pensiones se ajustan a valor de 2% anual, ¿no? Estas pensiones, ¿cómo se denominan? Pensiones ajustadas. ¿Sean en soles o en dólares? ¿Se utiliza el mismo factor? Efectivamente, se ajustan a 2% ¿Y por qué anual, 2%? Se preguntan muchos. Bueno, se ha tomado como referencia un poco el comportamiento a nivel macro de lo que ha sido la inflación en los últimos años, ¿no? Si bien es cierto, esto no trata, digamos, de cubrir al 100% el efecto de inflación, sí se acerca de alguna manera o se toma de referencia para que las personas puedan de alguna forma poder, digamos, equiparar el efecto inflacionario que eventualmente podría existir en las pensiones y en el tipo de consumo que las personas podrían tener en el tiempo, ¿no? Para hacerlo más concreto, hay personas hoy por hoy que de alguna manera querían ver o garantizar vía el producto mismo que la pensión en el tiempo pueda irse elevando, ¿no es cierto?, independientemente de lo que pudiera ocurrir con el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Hoy existe esa posibilidad, ¿no? Hay personas que eventualmente nos han solicitado que la pensión no sea solamente ofrecida en dólares, sino sea ofrecida simultáneamente en soles y en dólares. Y entonces lo que hace esta nueva reglamentación es poder ofrecerles pensiones que se denominan mixtas, pensiones que puedan recibir un poco en soles, un poco en dólares de manera simultánea. Esta normativa lo que hace también es simplificar el procedimiento de contratación, de tal manera de que todos estos productos complementarios, nosotros los denominamos productos complementarios, solamente se enfoquen en aquellos que la gente realmente contrata, ¿no? Porque antes habían más de 30, 38, 40, efectivamente, me parece, ¿no? Y la Superintendencia ya desde el año pasado comenzó un proceso de simplificación de procedimientos para la contratación, porque lo que se quiere es que... los que más se demandan. Exactamente, en los que más se demandan, y adicionalmente agregando en realidad como tercer elemento digamos, de innovación el tema de la orientación, ¿no? Las personas tienen la posibilidad hoy día de recurrir a su administradora y adicionalmente recurrir al Centro de Orientación al Futuro Pensionista para que eventualmente puedan obtener toda la información a detalle respecto de cuál es el efecto de contratar una pensión complementaria. No hay que olvidar que hay incluso determinados productos complementarios, por ejemplo, una pensión garantizada, un periodo garantizado, que es un producto complementario que ofrece el sistema, que puede hacer que la pensión caiga entre 23 y 25%. Y eso es relevante que una persona lo sepa antes de decidir el contrato. Entonces, para redondear este tema, respecto al incremento, si hoy eso empieza a regir de acá a un año, si las personas, vamos a decir, tienen una pensión como 100, en un año van a haber ajustado esto en 102. Eso es lo que van a decir. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Lo otro, ¿qué opciones hay? Si una persona
no sabe si tomar dólares o soles, ¿puede hacerlo mitad soles, mitad dólares, exactamente en esa proporción? Exactamente. O inclusive pacta la proporción, dice, no, quiero 60 soles, 40 dólares. Nos dimos cuenta que en realidad nosotros habíamos partido dándole la opción al afiliado que puede escoger el porcentaje, 60-40, 70-30, 50-50, pero nos dimos cuenta que el efecto en realidad en términos pensionarios es mínimo. Ya. Y la gente en realidad está dispuesta a no tener tantas opciones, pero sí tener claridad al momento de la orientación. Y la opción va a ser la mitad. Exactamente, 50-50. ¿no? Ahora, las otras opciones que son, usualmente lo que se ha escuchado es la famosa, el retiro programado, o sea, en unos años la AFP te paga un monto mayor, luego se traslada esto al pago por parte de la compañía de seguros. Exactamente. Ahora, allí, muchas veces lo que se ha dicho es, eran 5 años por el lado del retiro programado y luego la famosa renta vitalicia. Exactamente. Y caía la pensión más o menos con un 50%. Exactamente. ¿Cómo se va a dar la figura ahora? ¿Van a ser los 5 años de retiro programado? ¿No van a ser tantos? ¿Qué Ya no, porque efectivamente las personas contrataban 1 o a lo más 2 años de renta temporal o renta vitalicia. No tomaban tantos años. No tomaban tantos años y entonces hoy día sí tienen la posibilidad de saber ex ante que esta pensión va a caer probablemente a 50% de lo que venían recibiendo. Y ese efecto es importante porque la gente originalmente, digamos, evaluaba el proceso de contratación con la pensión que obtenía al momento de contratar, pero no veía cuál era la evolución de la pensión en el tiempo. Y eso es importantísimo. Esta innovación que plantea la superintendencia en realidad es un cambio en la visión, en realidad en la que las personas deberían tener al momento de contratar. Porque hoy día un afiliado diligente debería preguntarle a su administradora que le muestre cuál va a ser la evolución de su pensión en el tiempo. Porque puede ser una pensión muy buena al inicio, pero eventualmente en el camino, y teníamos ese problema antes de tener ajustados, que la pensión eventualmente podía caer. Hoy día, con una pensión ajustada, la pensión es posible que uno le pida a la administradora y le muestre una corrida de la evolución de la pensión en el tiempo. Pero no debe estar la AFP obligada a darles información. ¿Qué pasa si no se lo da? Porque puede que el pensionista, el futuro pensionista, no se pregunte eso, ¿no? Nosotros, digamos, hemos partido de un modelo de orientación que, digamos, muy bajo el modelo de regulación, se basó, digamos, en principios de regulación para las personas y para, sobre todo las AFP, para dar determinado tipo de información. Nos hemos dado cuenta que en realidad lo que hace falta es establecer una valla mínima de información que una administradora está obligada de darle a un afiliado previo al proceso de la contratación. ¿Para qué? Para que este proceso sea más eficiente. ¿Cómo lo hemos detectado? Con el centro de orientación. Adicionalmente a la orientación que se brinda en este centro, nosotros tenemos la posibilidad de levantar información de encuestas y adicionalmente hacer focus group con las personas para poder detectar cuáles son los principales problemas o inquietudes que tienen alrededor de la contratación, y así es como sale esta información, ¿no? Ahora, ¿qué es esto del periodo garantizado? Explíqueme muy simple, con un ejemplo sencillísimo, porque esto creo se da también, ¿qué pasa si la persona fallece? Exactamente. Lo que hace, lo que ofrece el periodo garantizado es pagarte la pensión del titular. Un afiliado va y contrata una pensión y dice: yo quisiera que el día que yo fallezca, mi esposa recibiera el mismo nivel de pensión que yo estoy recibiendo. Lo mismo que él está recibiendo. Exacto. Porque no ¿qué pasa si no toma esa modalidad? ¿Qué pasa? La pensión cae a 42%. 42%, ¿no es cierto? Aunque es una pensión de sobrevivencia, digamos, sea en el sistema privado o sistema nacional, la pensión siempre es menor a la pensión del titular. ¿Cómo funciona entonces el periodo garantizado? Entonces el periodo garantizado lo que te dice es: por una determinada cantidad de años yo te puedo pagar el mismo nivel de pensión que venía recibiendo el esposo. O sea, la viuda recibe lo mismo por un periodo que se llama garantizado. Y eso, y ese es el dato, un afiliado tiene que tener presente que eso hace que la pensión sea un poco menor. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha venido personas a la superintendencia, exactamente, y eventualmente cuando... ¿Cuánto menos puede ser? Puede llegar a ser entre 23 y 25% menos la pensión. ¿Y la gente lo sabe? ¿Eso se le comunica al afiliado? Con este nuevo mecanismo de información, la superintendencia ha alcanzado incluso un detalle de información mínima que un afiliado debe saber antes de contratar una pensión. La AFP tiene hoy día un manual básico de 8 preguntas indispensables. ¿Cuáles son algunas de esas? Por favor, rápidamente me gustaría que estén grabadas. La principal, ¿cuál es el efecto de una pensión ajustada? Poder saber cuál es la evolución de tu pensión en el tiempo. ¿Cuántos productos ofrece el sistema o productos básicos ofrece 5? ¿Qué variables tengo que tener en cuenta adicionalmente al tipo de producto que contrato? Si vas a contratar, ¿qué moneda vas a contratar? Para efectivamente saber si es que tu pensión va a ser solo en soles, solo en dólares o una mixtura de las dos.
Adicionalmente, ¿cuántas veces quiero recibir pagos al año? Si quiero recibir pensiones de 12 pensiones, quiero recibir 14 pensiones, nuevamente se produce... Hay personas que se acostumbran a recibir las gratificaciones. Exactamente, entonces reciben 14 pensiones al año y que sepan que eso eventualmente puede originar que también la pensión caiga un poco. Porque es el mismo monto que en lugar de dividirse entre 12 se va a dividir entre 14. Efectivamente, ¿no? Entonces, preguntas, digamos, que en realidad han salido a partir de, estos intercambios, digamos, de información con futuros pensionistas, nos ha permitido poder concentrar esto en 8 preguntas que están ya en la web de la superintendencia, que las encuentran en el Centro de Orientación al Futuro Pensionista, que la superintendencia se las ha cansado incluso a las AFP para que sea parte de su labor de orientación. Ahora, ¿es posible dar como una estimación que las pensiones podrían crecer un 70% en 5 años, como se ha dicho desde el sector seguro, de una compañía de seguros que administra pensiones? Sí, sí leí la información. Yo en realidad creo que está muy en función del tipo de pensión que eventualmente se vaya a contratar en el tiempo, ¿no? Creo que de repente más que garantizar una evolución de ese tipo, yo creo que es importante que promovamos que el producto ajustado o el producto pensión ajustada es un producto que ofrece o que obliga en realidad a una AFP y a una compañía de seguros. ¿Es un montón? Sí, claro, 70% es muchísimo. Que una AFP y una compañía de seguros vendan hoy el producto, pero vendan el producto ya no solo con la pensión hoy, sino con la evolución de la pensión en el tiempo. Y ese es un cambio fundamental, porque es en realidad darle otra óptica a la forma de obtener una pensión, porque las personas no se preocupan el día que cobran, el primer día. Las personas que hoy día, por ejemplo, están preocupadas con el tipo de cambio son personas que se han preocupado al año 5, al año 6, al año 7. Dígame, hay otro dato que era interesante, era que producto de la crisis muchas personas habían postergado su decisión ya no de jubilarse a los 65, correr un poco más. ¿Se están dando esos casos? Y digamos, ¿Son muchos? Nosotros tuvimos un régimen, bueno, tenemos todavía con vigencia un régimen jubilatorio. El año pasado de los 9.000 pensionistas, 4.800 solamente optaron por este régimen jubilatorio adelantado. Este régimen jubilatorio parte de la premisa de que las personas eventualmente tienen un periodo de desempleo de 1 año. ¿Qué era lo preocupante? Lo preocupante en realidad era el valor, nosotros denominamos en realidad el valor cuota, que es el valor en realidad de cambio que se tiene en consideración dentro del proceso de contratación al momento de calcular una pensión. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió que efectivamente hubieron unas personas que aplazaron un poco ese tiempo para esperar un poco comportamientos mejores a nivel de rentabilidad de los fondos para que en ese contexto poder contratar una pensión. Y esa también fue parte de la política de orientación que la superintendencia dio a las administradoras y que hoy por hoy se está montando como un mecanismo estándar, ¿no? Para que cada día que o eventualmente existe un problema similar, de repente no tan representativo como el que tuvimos en el 2008-2009, pero que eventualmente las AFP sepan que en ese contexto hace falta brindar más orientación para que las personas no se jubilen en un escenario en el cual los fondos de pensiones podrían tener un valor mucho menor. ¿Hay algún teléfono? Yo sé que la web siempre hay que visitarla, la web de la superintendencia, ahí tienen ustedes Nosotros en realidad estamos muy contentos con el Centro de Orientación al Futuro Pensionista, que es un producto en realidad que ha sacado la superintendencia, es una plataforma de orientación, las personas pueden recurrir a él llamando al 441-7688 o al 442-4962, es un centro que funciona en Sebastián Teguería 341 en San Isidro, está entre las cuadras 4 y 5 de Juan de Arona. Y en realidad pueden obtener toda esta información. Nosotros siempre recomendamos que la gente que vaya, los niveles de satisfacción en realidad son muy altos y la gente va mucho más preparada al momento de contratar, al momento de interactuar con una AFP, al momento de interactuar con una compañía de seguros y se siente por lo tanto más segura de lo que está por contratar. No hay que olvidar que lo que va a contratar probablemente sea irrevocable y lo acompañe 25 o 30 años. Eso es, por eso es muy importante asesorarse de manera adecuada y que las AFPs den toda la información. Sí, eso claro, es lo que esperamos que sea así. Muy bien, doctor Guzmán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos evaluando en algún otro momento qué opciones han escogido los futuros pensionistas. Muchas gracias. Amigos, los dejo, nos encontramos mañana.